Bien, estamos listos ya, hermanos, para un servicio más aquí desde su Iglesia Cristiana Efesios 4:23. Estamos en este domingo 19 de diciembre, ya 2 domingos más, no, un domingo más y estamos ya terminando el año, así es que darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan a través de este video y a la iglesia local que se hace presente hoy aquí de manera física, ¿no? Vamos a disponernos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para recibir el consejo que Dios tiene a través de su palabra, ¿no? Esa es la idea siempre. Cada vez que uno va a una iglesia, esa es la sana intención, ¿no? Cualquier cosa que sea diferente de eso, hay que revisarse, ¿no? Pero la intención de ir a una iglesia, a congregarse o a abocar o ir a la palabra es instruirnos por medio de ese consejo que Dios tiene para nosotros por medio de ella, porque está escrito, ¿ah? Para eso es la palabra, para eso la dejó Él, para no solamente soltarnos, o sea, animarnos, sino también capacitarnos para toda buena obra. Así es que voy a pedirles, hermanos, que vayamos al libro de Juan. Busque el Evangelio de Juan, capítulo 3. Y mientras usted lo busca, saludar a todas las personas que nos ven fuera de las fronteras. Saludo fuerte acá desde Costa Rica, esperando que estén disfrutando y que disfruten de estas épocas en compañía de la familia, ¿no? Que es lo más importante. Hay que aprovechar estas vacaciones para acercarnos y poder llevar una palabra de aliento y de esperanza a mucha gente que lo necesita, ¿no? Juan capítulo 3, vamos a ir al verso 22. ¿Me avisan cuando lo tengan, hermanos? ¿Estamos todos en Juan 3:22? ¿Amén? Bien, dice la palabra del Señor y el título dice ahí, ¿qué dice el título? Para ver si estamos alineados. El amigo del esposo. Bien, dice la palabra del Señor, hermanos. Dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que tenemos como miembros de tu cuerpo, de tu iglesia, de estar aquí, Señor. De poder saludarnos, de poder vernos, de poder destinar este tiempo para escuchar un consejo tuyo, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser, Señor, a recibirlo. Y te damos gracias, Señor, primeramente por habernos amado primero, Señor. Por tu amor, por tu misericordia, por tantas cosas que agradecer en este año que termina, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, acabamos de leer un pasaje del Evangelio de Juan sobre una historia de Juan, ¿cierto que sí? Pero no son los mismos Juanes, ¿no? Acuérdense que uno es Juan el Evangelista y el otro es Juan el Bautista, ¿no? Entonces, antes de que le entremos al tema, porque este mensaje ahí en el video, así se va a llamar en YouTube y así se llama en Facebook que lo puse, dice, es necesario menguar para que él crezca, ¿no? Ese es el título ahí, por ahí nos vamos a mover. Pero antes de llegar allá, quisiera como que hiciéramos una reseña muy rápida de Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista es un personaje muy importante dentro de la palabra, y no lo digo yo. ¿Quién lo dijo? La palabra, pero ¿quién dentro de la palabra lo dijo? Jesús, ¿no?
Les adelanto algo, Jesús dijo, no hay persona nacida de mujer más grande que Juan. Eso dijo el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de Juan el Bautista? Bueno, la venida de él se anunció, adivinen, 700 años antes. ¿Lo profetizó quién? Isaías, ¿no? ¿Qué dijo Isaías de Juan? ¿Cómo lo profetizó Isaías? ¿Se acuerdan? ¿Qué escribió Isaías sobre Juan? Exacto, dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino para aquel que ha de venir, ¿se acuerdan? Eso se cumplió con la venida ¿de quién? De Juan. Entonces, imagínense, 700 años, Isaías 43, ahí está. Ahora, el nacimiento de Juan fue un milagro. Fue un milagro, ¿no? ¿Alguien sabe por qué el nacimiento de Juan fue un milagro? ¿Alguien sabe por qué? Alguien que no sea Jorgito, porque está ganando todos los premios. Bueno, el nacimiento de Juan, va a ganar Jorgito. El nacimiento de Juan fue un milagro porque, bueno, los padres de él eran ¿qué? Eran ancianos. Y la mamá de él no solamente era anciana, sino que era ¿qué? Estéril. Imagínense, más milagro que ese, no hay, ¿no? Entonces, fue un milagro realmente. Juan era pariente de Jesús. Se dice que María y Elizabeth, que es la mamá de Juan, ¿qué eran? ¿Dónde dice eso? No lo dice la Biblia, pero todo el mundo lo repite, ¿no? Ahí no dice, la Biblia dice, eran parientes. Ahora, si uno se pone a pensar, María era una doncella, ¿no? ¿Cuántos años podría tener María, más o menos, bateando? 14, 15, 16, por ahí, ¿cierto? Y nos dice que Elizabeth, ¿era qué? Era una anciana. Entonces, si hay algo, todos los que tenemos primos, ¿de qué se caracterizan los primos, así, primos hermanos? ¿De qué se caracterizan? Que somos más o menos de la misma generación, ¿cierto que sí? Entonces, probablemente Elizabeth no era una prima hermana de María, tal vez era una prima por allá como en 4º grado, ¿no? O era una tía abuela, o no sé, pero la Biblia dice que eran parientes. Eso es lo más importante, ¿no? Esperemos que apaguen los celulares, ¿no? O pónganlos en silencio. Entonces eran parientes, ¿no? Acuerden que eran parientes. ¿Estamos hermanos o no? Entonces, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. ¿De acuerdan? Porque en la historia dice que, bueno, obviamente, acuérdense que el ángel visitó a María y le dijo, tú vas a concebir, toda la historia que ustedes conocen, muy apegada a la época que estamos viviendo, aunque sabemos que Jesús no nació en diciembre, ¿no? Eso todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿cuándo nació? No me pregunte, porque hay gente que dice que nació en septiembre, otros que dicen que en marzo, que en abril. El caso fue que nació, ¿cierto? Pero bueno, cuando el ángel anunció a María y le dijo, pero ¿cómo va a hacer eso si yo no he conocido varón? Bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿cierto? Y entonces para decirle, y no dudes, porque mira, tu parienta, la que llaman estéril, que ya está de edad avanzada, ya tiene 6 meses de embarazo. Y hay algo que le dijo también ahí, que nosotros deberíamos tenerlo ahí, y le dijo el ángel a María, y se lo voy a leer tal cual como está aquí en Lucas, porque está ahí en Lucas. Y le dijo, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo de su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Y saben por qué eso? Y le dijo, no dudes, ¿sabe por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Amén o no? Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Para nosotros hay muchas cosas que son imposibles. Y no estamos llamados a hacer lo imposible, pero sí estamos llamados a hacer lo posible, lo que podemos y está en nuestra capacidad de hacer, eso sí. Ahora, lo que no, le toca a Dios. Por eso hay un versículo que dice, ¿quién podrá añadir un codo a su estatura? Nadie, eso es imposible, pero para Dios es posible. Entonces, María obviamente, no es que fuera incrédula, pero agarró camino donde Elizabeth, ¿se acuerdan? Y dicen que cuando la saludó, inmediatamente, ¿qué pasó? El bebé saltó en el vientre. Fue lleno del Espíritu Santo, imagínense, mucho antes de nacer, ¿no? ¿Estamos, hermanos? No. A mi esposa no le gusta que yo diga así, eso es una muleta ya. Y yo diga, ¿estamos, hermanos? Pero estamos, ¿no? No importa. Entonces, Juan el Bautista vestía ropa de pelos de camello con un cinto de cuero alrededor de la cintura, que era, generalmente los profetas vestían así. Esa era la vida que él llevaba, era una dieta simple, comía langosta, pero no langosta del restaurante marino, ¿no? Langosta de los que son
saltamonte, ¿no? Esas langostas, miel silvestre, todo eso está ahí en el Evangelio. Vivió una vida sencilla porque él tenía una meta y un objetivo claro y definido. ¿Cierto que sí? A grandes rasgos, Juan el Bautista. O sea, vino a lo que vino, ¿no? Ahorita más adelante lo vamos a retomar el testimonio tremendo de Juan el Bautista. Entonces vamos a ir a lo que leímos ahorita para que vayamos, obviamente, entrando en el contexto y lleguemos a lo que queremos llegar. Esa frase que él dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca, ¿no? Entonces, lo que leímos ahorita, hermanos, son palabras obviamente que Juan el Bautista dirigió a sus discípulos, porque ellos vinieron como en no sé, como en un ambiente así como de queja, como enojado, ¿no? ¿Pero por qué? Bueno, dice el versículo 22 que leímos ahorita, dice, después de esto, ¿qué es esto? ¿Cuál es esto? Ahí dice, ¿no? Después de esto, ¿cuál es esto? ¿Qué pasó antes? Ahí está, Juan 3:3, todo el mundo lo sabe. ¿Ah? No, Juan 3:3. Juan 3:3. Juan 3:3. Jesús a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Acuérdense, eso es algo ese es un versículo que uno debería tener aquí, pero marcado, ¿no? Juan 3:3. Entonces, venía de toda la historia de Jesús, ¿con quién? Con Nicodemo, ¿no? Después de esto, de esa conversación que él tuvo, no sé cuánto tiempo más, dice que vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. O sea, el Señor ya había iniciado, ¿qué? Su ministerio. Él ya estaba con sus discípulos y bautizaba. Entonces más adelante dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Entonces, ¿qué pasa? Jesús bautizaba y Juan bautizaba. Entonces, hubo un momento en que el ministerio de los dos, ¿qué pasa? Pues fue simultáneo, ¿no? Los dos andaban, ¿qué? En lo suyo. Cada uno con sus discípulos. ¿Cierto que sí? Y había gente que venía a ellos. Entonces, eso es para que lo tengamos en cuenta ahí que ambos, obviamente, bautizaban. Después dice, ¿y por qué Juan bautizaba? ¿Por qué podía bautizar Juan? Bueno, ahí está. Versículo 24. Porque Juan todavía no había sido encarcelado. Todavía no, ¿no? Entonces estaba libre. Entonces, acuérdense que los discípulos los encarcelaban porque andaban predicando, ¿cierto? Y entonces los agarraban y los metían a la cárcel. Obviamente en la cárcel no podían predicarle a la gente, aunque ellos decían, los vamos a soltar, ¿pero qué? Pero no vuelvan a predicar. Está bien. Cuando salían, ¿qué hacían? Predicar. Porque ese es el sentir de un siervo, ¿no? Un siervo no deja de servir. Aquello de que voy a tomarme un año sabático. Voy a colgar el traje de siervo por un año. Eso no existe. El que es siervo, es siervo. Amén. Bien, entonces dice el versículo 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Entonces, en medio de todos esos bautizos, habían discusiones ahí, porque para los judíos, todo este tema de la purificación era algo muy importante. Todo eso de lavarse el cuerpo y todo eso, y el bautizo hacía parte de eso. Por eso es que más atrás, en 1.7, en 1.24, algo así, 1.25, ¿te acuerdas que Juan andaba en sus bautizos y todo eso? Y mandaron una delegación de los fariseos y todo a preguntarle que quién era él. ¿Tú eres el Mesías o qué? Dice, no, yo no soy el Mesías. Es más, yo solamente vengo a ¿qué? A abrir el camino. Pero va a venir otro que yo no soy digno ni siquiera de amarrarle las sandalias. Y le dicen, ¿y entonces quién eres tú? ¿Elías o qué? No. Yo soy una voz que ¿qué? Que clama en el desierto para que se diera cumplimiento a lo que había profetizado Isaías. Amén. Y entonces le dicen, bueno, y si tú no eres levita ni eres sacerdote, entonces ¿por qué bautizas? ¿Me entienden? Entonces ellos cada rato cuestionaban eso del bautismo. ¿Se acuerdan que Jesús aprovechó eso también para carear o para enfrentar a los fariseos cuando ellos le preguntaron, oye, ¿tú con qué autoridad haces eso? Y él dijo, bueno, yo les voy a contestar, pero primero les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan de quién era? ¿De Dios o de los hombres? Entonces los fariseos como que dijeron, reunión. ¿Qué decimos? Porque es que si les decimos que era de Dios, nos van a decir entonces que por qué lo mataron, ¿cierto? Y si le decimos que era de los hombres, nos linchan, porque esta gente tenía a Juan como un profeta. Entonces, ¿qué? No digamos nada.
no te vamos a contestar eso. Entonces dice Jesús, bueno, entonces yo tampoco les contesto, pues. Qué bueno, bonito. Entonces, siempre eso del bautismo era un tema bien importante. Entonces había una discusión ahí de los discípulos de Juan con los judíos sobre el tema de la purificación. No se sabe, ahí la Biblia no dice qué es lo que estaban discutiendo. Pero probablemente están hablando del bautismo de Juan, el bautismo de Jesús y los dos ministerios. ¿Por qué? Porque después de eso, dice la palabra ahí, que vinieron los discípulos a Juan y le dijeron, Rabí, ¿qué quiere decir Rabí? Maestro, porque Juan era un maestro, ¿no? Dijeron, Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, ¿quién era? Jesús. Imagínense, venían como tan molestos que ni siquiera el nombre de Jesús dijeron. Dijeron, Rabí, el que estaba contigo allá al otro lado del Jordán, ¿te acuerdas? Del que tú diste testimonio, resulta que también está bautizando. Y es más, le está yendo bien. En otras palabras, así no dice la Biblia, ¿no? Pero le digo como dice la Biblia para que después no vaya a decir que yo estoy. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿Cierto que sí? Entonces, cualquiera va a decir, seguro la preocupación de los discípulos decir, ay, como dicen aquí en Costa Rica, qué cáscara. El ministerio de allá está creciendo más que el de nosotros. ¿Existe eso en las iglesias hoy? Pero así, ¿no? A veces mantiene uno más pendiente, por eso es que les decía hace 8 días que uno debe correr esta carrera con la mirada puesta ¿en quién? En Cristo Jesús, no estar viendo si la otra iglesia o aquí allá, cómo le está yendo a ese, cómo le está yendo acá. Ese está creciendo más que yo, ¿me entiende? Entonces, aquí los discípulos venían con ese tono, le está yendo bien, la gente va a él. El ministerio de él está creciendo y el de nosotros ¿qué? Está cayendo. Estamos preocupados, ¿por qué? Porque ellos querían a Juan. Lo estimaba mucho, ¿no? Pero mira la respuesta de Juan, tremenda, ¿no? Tremenda la respuesta de Juan, y dice, respondió Juan y les dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Eso es de Dios. Que fue lo mismo que decía por allá un fariseo cuando soltaron a los discípulos, ¿se acuerdan? Lo mismo que les decía ahorita, que los encarcelaban, no prediquen, y los soltaban y seguían predicando, y los fariseos decían, ¿qué hacemos con esa gente, Por más que los encerramos y siguen predicando. Entonces venía alguien y dijo, déjenlos. ¿Por qué? Porque si eso es de Dios, nada lo para. Pero si es del hombre, solito se cae. Eso, viera cómo me ha servido a mí eso, ¿no? Y a todos debería de servirnos eso cada vez que emprendamos algo. No importa que la gente hable. Si eso es de Dios, nada lo para. Pero si es un anhelo de nuestro corazón, solito se cae, ¿no? Amén. Entonces le dice él eso. Y les dijo, pero vosotros mismos me sois testigos que yo les dije a ustedes que yo no soy el Cristo. Yo ya les dije, yo no soy el Cristo, sino que yo soy un enviado delante de él para abrir camino nada más. Entonces viene él en el versículo 29 y dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. No sé si ustedes se acuerdan cuando alguna vez hablamos de las bodas del Cordero, que hicimos un repaso de cómo eran las características de una boda judía, ¿se acuerdan? Hay algo en la boda judía, cuando el novio viene por la novia, ya a consumir el matrimonio, bueno, ustedes saben todo el alboroto que hay, porque la novia está esperando, y llega el novio y todo, y suena la trompeta y todo ese asunto que es parte de las bodas judías. Entonces el novio entra a la cámara nupcial a consumir el matrimonio, ¿no? Pero el amigo del novio está ahí en la puerta, esperando que se consuma. Y cuando él sabe que se consume, ¡wow! Sale con voces de júbilo a contarle a todo el mundo, porque está alegre. Así es la boda judía, ¿no? Entonces él está hablando ahí y dice, el que tiene esposa es el esposo, mas el amigo que está al lado se goza igual. Asimismo, me gozo yo de lo que le está pasando a él. ¿Entiende? Porque eso es lo que tenía que pasar, el esposo con la esposa. ¿Entiende? Que siempre hay esa analogía de Cristo con su iglesia. ¿Amén o no? Entonces después viene la frase a la que queríamos llegar y dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, ¿cierto? Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, bueno, vamos a quedarnos un ratito ahí porque más adelante viene que el que viene de arriba es todo y hay cosas que son terrenales, hay cosas que son celestiales, ¿no? Entonces, había un interés particular de Juan de que la gente conociera de Jesús y que le siguieran a él. Por eso no le sorprendía a él. Decía, es necesario que él crezca. Yo vengo, porque yo soy un heraldo, yo vine a preparar el camino para el que ha de venir. ¿Y qué pasa? Cuando el que ha de venir viene, ¿mi trabajo qué? Está cumplido.
¿Para qué hago, no? Si yo soy un heraldo que anuncio al rey, viene el rey, llegó el rey, yo, ¿qué hago? Pues tengo que irme a otro lado a anunciar otra cosa, ¿no? Entonces ya mi trabajo está cumplido, diría él. Por eso él dice ahí, así pues, mi gozo está cumplido, ¿no? Amén. Entonces había un interés particular de él que no es el interés de ahora, ¿no? Ahora a los grandes líderes no les interesa que la gente conozca de Jesús y que la gente siga a Jesús, sino que la gente los conozca a ellos y que los siga a ellos. Por eso es que cuando alguien se va de una iglesia grande para otra iglesia, uno diría, bueno, las almas son del Señor, ¿no? Que te vaya bien, asegúrate nada más que sea una buena iglesia, aprende, rodéate de gente buena, ¿me entiende? Pero no decirle, si usted se va de aquí, usted está acá de maldición, está perdido, está en pecado, si se va sin mi bendición, una cantidad de cosas que lo que hacen es que querer amarrar a la gente, ¿no? Nada que ver con eso. Juan no quería amarrar a nadie. Juan lo que quería era, conozcan a Jesús, síganlo a Él. ¿Acuerdan lo que siempre nos han enseñado, no? De enseñarle a la gente que se agarre de la palabra, para que en cualquier momento uno quita la palabra, quita la mano, y la gente siga agarrada. ¿Cierto? De eso se trata. De eso se trata. ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, por eso es que vino esa respuesta de él. No, tranquilos, hombre, ustedes no se preocupen. Es necesario que él crezca y que yo mengüe, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué les digo que eso no se ve hoy en día? Porque, vean, pregúntenle a alguien que esté en una, bueno, todos los que estamos aquí lo sabemos, ¿no? Uno le pregunta a alguien que está en una mega iglesia o en otra iglesia, oye, ¿tú a qué iglesia perteneces? La respuesta general debería ser, ¿a la iglesia de quién? A la iglesia de Cristo, ¿cierto que sí? Pero no, la gente dice, yo soy de la iglesia de ¿qué? Del pastor tal. Yo soy de la iglesia del apóstol tal. Yo soy de la iglesia de tal. ¿O no pasa eso? Así es. Que fue lo mismo que le pasó a Pablo cuando llegó a Corinto, ¿no? Es que nosotros somos de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo. Y decía, y es que a ti, tú fuiste bautizado en el nombre de Pablo, y dice Pablo, menos mal que yo no bauticé a nadie aquí para que me estén embarcando. No lo dice así, pero es mi interpretación. Todos somos de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? Entonces, eso es muy común hoy en día, ¿no? Entonces, esa respuesta de Juan, es necesario que yo mengüe para que él crezca, en una sociedad como la que estamos viviendo ahora, es como bien difícil de digerir. Una sociedad en la que todo el mundo quiere sobresalir, ¿no? Todo el mundo quiere ser mejor que el otro. ¿Cierto que sí? En donde todo el mundo está pendiente del otro. Acuérdate, le pasó a Asaf, Salmo 73 creo que es. Por estar viendo ¿qué? La prosperidad del impío por poco resbalo, ¿no? Por poco resbalo. Pero ¿sabe cuándo reaccioné? Dijo él. Hasta que entré al altar del Señor. A su presencia pude entender lo que era realmente importante, ¿no? Vamos, hermanos. Entonces, obviamente, Juan, como heraldo del Señor ahí, pues él decía, ya mi misión está cumplida. Abro un paréntesis ahí, hermano, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado o no, pero a mí sí me llamaba la atención de que, o sea, Juan tenía claro quién era el Señor, ¿cierto que sí? ¿Amén o no? Pero entonces uno diría, ¿por qué más adelante él, estando en la cárcel, mandó discípulos a que le preguntaran a Jesús que si él era el que había de venir o había que esperar, ¿no? ¿Cierto que sí? ¿Qué le pasó a Juan ahí? ¿Dejó de creer o qué? Esa es la palabra, ¿no? ¿Tuvo qué? Una duda. Y acuérdense lo que hemos hablado aquí, que la duda no es pecado, ¿no? ¿El pecado cuál es? Dejar que esa duda se convierta en incredulidad. Ahí sí. Las dudas van y vienen, hermanos. Yo creo que todos en el video hemos tenido alguna vez dudas, ¿o no? Uno debe dejar que las cosas revoloteen, acuérdate, deje que el sopilote revolotee, pero no deje que haga nido. Es una frase que toda la vida hemos escuchado en Efesios, ¿cierto que sí o no? Entonces las dudas están ahí, pero resuélvalas. Juan tuvo una duda. ¿Y por qué Juan tuvo una duda? ¿Por qué tuvo una duda Juan? Porque él era 100% ¿qué? Hombre. 100% hombre, entonces se vale dudar. Y ahora, mire la enseñanza de Juan. Él tuvo una duda, entonces ¿qué dijo? Voy a ir a la fuente primaria. Pregúntenle a él que si él es el que había de venir o que si tenemos que seguir esperando. Los discípulos fueron y le preguntaron, ¿y Jesús se enojó o no? No, se enojó. Él no se enojó, él más bien dijo, vaya, dígale a Juan que los cojos caminan, los ciegos ven, los muertos resucitan.
¿cierto? Y justo después de esa duda de Juan, fue que el Señor dijo que no hay mujer, no hay persona nacida de mujer más grande que Juan. Entonces imagine, no estaba para nada enojado, más bien lo exaltó, ¿no? Entonces cuando fueron y le contaron a Juan eso, me imagino, ¿no? O por lo menos así, de que debe haber venido a la mente de Juan Isaías 60, creo que es, o lo que leyó el Señor cuando inició su ministerio, ¿se acuerdan? 61, por ahí andaba cerca. Entonces, dice, los ciegos ven, claro, el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿para qué? Para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, todo eso, ¿no? ¡Wow! Entonces, estoy tranquilo ya, mi misión está cumplida, ¿no? ¿Vamos, hermanos, o no? Entonces, bueno, vamos a entrar un poquito en eso de menguar y todo ese asunto. ¿Qué es menguar, hermano? ¿Menguar qué es? Menguar es disminuir, aminorar, ceder, que es todo lo contrario a crecer, ¿no? Porque crecer es aumentar, desarrollar, fortalecer. Entonces, van en líneas contrarias, ¿no? Si algo mengua, no crece. Si algo crece, no mengua. Entonces, por eso Juan y Jesús, que estaban ya en simultáneo en sus ministerios, Juan dijo, no, ya lo mío está hecho, entonces es necesario que yo vaya, ¿qué? Saliendo de la escena, para que Él crezca, para que todo se centre en Él. ¿Amén o no? Así es. Entonces, vamos a aplicar esa línea nosotros. Obviamente, no es que Juan estuviera en pecado y ya es que mi parte pecaminosa tiene que caer, y no es eso, ¿no? Sino que en el caso nuestro, recuerda que toda persona que ha nacido de nuevo, ¿qué pasa? Inmediatamente uno nace de nuevo, se generan en uno dos naturalezas. ¿Cierto que sí? Una naturaleza, ¿qué? Carnal, que es la que siempre hemos tenido, con la que nacemos, y una naturaleza espiritual, ¿no? Que esa es la nueva criatura, la que va creciendo, la conciencia espiritual, información de Dios, y todo lo que ya sabemos de la conciencia natural, que es la información que recopilamos desde que nacemos, lo que oímos, lo que vemos, lo que hablamos, todo eso, ¿no? ¿Estamos claros ahí, no? Entonces, ¿qué pasa? En la vida de una persona con esas dos naturalezas, espiritual, carnal, llega un momento en que uno tiene que decidir cuál de las dos quiere que crezca para que la otra mengüe. Ahora, ¿cuál es la que refleja a Cristo? ¿Cuál de las dos? La espiritual. Entonces, ¿cuál tiene que crecer? La espiritual, porque, ¿qué decía Juan? Lo que necesitamos es que Él sea la estrella, que Cristo sea el que sea glorificado, el que sobresalga, el que tome el control, el que esté en escena. Amén. Entonces en la vida nuestra parte carnal tiene que menguar para que la parte espiritual crezca. Y entonces nosotros podamos ser fiel reflejo de lo que es el Señor. ¿Estamos claros ahí? Amén o no. Entonces, todos necesitamos menguar. Ahora usted dirá, pastor, pero ¿y yo qué? Yo soy cristiano. Todos necesitamos algo que menguar, hermanos. Puede ser el carácter, el genio, lo que sea. No sé, tantas cosas. Hablar mal de otras personas. Te dirá, pastor, ¿y eso sean los cristianos? Uy, hermano, tremendo. En las iglesias hay de eso y mucho más. En las iglesias hay de todo. Y hay gente que es cristiana o que se dice cristiana, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, ¿y eso es pecado? Bueno, ¿se acuerdan de Asaf? Tuvo envidia de la prosperidad del impío, pero reaccionó. Entonces son cositas que hay que ir, pequeñas zorras que hay que ir limpiando. Efesios 4:22, ¿qué dice, hermanos? Despójense de esa vieja naturaleza, dejen que esa vieja naturaleza, ¿qué? Mengüe. ¿Cómo lo van a hacer? Renueven su mente, ¿para qué? Para que la nueva naturaleza crezca. Amén, hermanos, ¿o no? En eso estamos, ¿no? Entonces, en línea a eso, a ver si nos alcanza el tiempo, porque ya estamos claros de por qué Juan llegó a esa frase, ¿no? Él ya estaba saliendo de escena, él ya hizo lo que tenía que hacer, y era necesario que Cristo creciera, ¿no? En estas épocas se usa mucho decir, ay, deje que Cristo nazca en su corazón. No. El Señor ya nació, creció y todo. En Colombia es muy común lo del niño Dios y del niño, la novena del niño y todo eso, ¿no? No, ya el Señor no es niño, el Señor ya creció. Es como en la Semana Santa, Cristo el crucificado en la cruz, ya Él estuvo ahí, pero ya no. Él resucitó. Amén. Sino que obviamente es parte de la religiosidad, ¿no? Entonces, quería apoyarme en dos pasajes, dos enseñanzas que el Señor dio en esto de menguar y crecer, hermanos. Y voy a pedirles que vayamos al libro de Mateo, para que veamos la primera. Tenemos, creo que, tiempo suficiente como para verlo. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 25. Mateo 25, hermanos.
Mateo 25. ¿Estamos todos ahí? Versículo 31, ¿qué dice? ¿El título? El juicio de las naciones. Bien, Mateo 25, 31, dice la palabra del Señor. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá la oveja a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí en adelante comienza lo que todos conocemos, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, todo eso, ¿cierto así? Versículo 41, dice, entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber y todo lo que ya conocemos. Entonces, ahí en esta enseñanza que el Señor está dando, podemos ver que hay dos grupos, ¿no? Los de la derecha y los de la izquierda. Unos son ovejas y otros son cabritos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, recuerda que la Biblia, la palabra del Señor muchas veces nos hace analogías con animales, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas veces hemos cantado aquí que los que esperan al Señor como las águilas levantan vuelo? Que nosotros tenemos que renovar las fuerzas como ¿qué? Como el búfalo, que Él nos arropa como una ¿qué? Como una ¿qué? Como una gallina, sus pollitos. Bueno, hay muchos animales, ¿cierto? ¿Sí? Pero el animal con el que más nos asemeja a nosotros, ¿cuál es? La oveja, ¿no? La oveja. Entonces, bueno, también como serpientes, por allá, el Señor le dijo, sean astutos como serpientes y mansos como palomas, ¿no? El búfalo, todas esas son, ¿no? Entonces, bueno, hay dos grupos ahí, los de la derecha y los de la izquierda, entonces hay dos destinos, recuerda el versículo 34 dice un destino, vengan a mí, a mi reino, y el versículo 41 dice otro destino, váyanse al fuego eterno. Entonces, hay dos grupos, hay dos destinos, ¿no? Entonces, ¿en cuál de los dos grupos vamos a estar? Depende de qué parte de nosotros mengue y qué parte crezca. ¿Amén o no? Ahora, la recomendación es, ponga a crecer su parte espiritual y ponga a menguar su parte carnal. ¿Para qué? Para que usted sea un reflejo de Cristo. Y cuando usted termine la tarea, haga como hizo Pablo, y ahora que sabemos, hizo también Juan, ¿no? Porque Pablo dijo, peleé la batalla, la gané. Juan, ¿qué dijo? Wow, ahora mi gozo está cumplido. Ahí tenemos que llegar. ¿Vamos, hermano, o no? Bien, entonces hay dos destinos, y el Señor escogió esos dos animales, y de hecho les decía que la oveja es la que con la que más nos compara. Entonces, siendo la oveja ese animal, o que con el que nos compara, que va a ir a su presencia y todo eso, pues hay que aprender todo lo de las ovejas, ¿no? O sea, no, todo, ¿qué tiene que ver con las ovejas? Hay que volverse especialista en ovejas. Entonces, algunas características de las ovejas, hermanos, rápidamente, porque esto es un tema larguísimo. La oveja es un ser indefenso. ¿Amén o no? Es un ser indefenso. Miren que la oveja no tiene uñas para aruñar, ¿cierto o no? No tiene dientes para morder. La oveja no tiene cuernos para herir. La oveja no pelea. La oveja es un ser indefenso, ¿no? Ahora, las ovejas, nosotros como ovejas, tampoco deberíamos ser llamados ¿a qué? A la contienda, a la pelea. No es que no defendamos lo nuestro. Y esa fue una razón, inclusive que justifica también, o le hace a uno entender por qué Juan dudó. Porque acuerde que todos los judíos en general tenían una expectativa grande y errada de la llegada del Mesías. ¿Ellos qué esperaban? Alguien que viniera con un caballo blanco, con espada, a liberarlos del yugo romano. ¿Cierto así? ¿Qué pasó? Llegó el Señor, no en un caballo blanco. ¿En qué? En un burrito, y hablando de amor y todo ese asunto, ¿cierto? Entonces, por eso es que el Señor vino en línea a lo que es la característica de una oveja. La oveja no es contenciosa, o sea, se enoja cuando tiene que enojarse, pero por lo general es un animal tranquilito, ¿no? Además, la guerra nuestra, saben que no es carnal, es una guerra espiritual. Entonces, las ovejas de Dios, los hijos de Dios, tenemos que ser como Él es, lentos, ¿para qué? Para la ira. ¿Amén o no? Entonces, ser indefenso, las ovejas. Las ovejas son pacíficas. O sea, usted agarra una oveja
y se deja esquilar por todo lado, usted le corta las uñas y está ahí tranquilita, o sea, se deja atar, inclusive si usted la lleva al matadero, ella va y tranquila, ¿no? Por eso es que al Señor se le dice que fue como ¿qué? Como un cordero, porque acuérdate que es un cordero. ¿Un cordero qué es? ¿La cría de quién? De la oveja. Entonces fue como un cordero al matadero, sabiendo que lo iban a sacrificar, pero tranquilo, callado, ¿no? Entonces, las ovejas son seres pacíficos, ¿no? Entonces, usted puede matar a una oveja, vea, ahí, allá detrás de esa pared pueden estar matando una oveja y yo no me doy cuenta. Porque tranquila, no se da cuenta. Ahora, si estuvieran matando un marrano, uy, hermano. Ustedes han visto el ruido que hace un marrano, ¿no? Todos los que me miran así es porque comen chancho de diciembre, ¿eh? Pero usted sabe que el marrano hace un bullicio, pero impresionante, pues. ¿Cierto que sí? La oveja no, la oveja es tranquilita, pacífica. La oveja también sabe dónde alimentarse. Por lo general siempre come en un mismo lugar. Por eso es que dice que en lugares de delicados pastos, ¿qué? Allí comeré. Entonces la oveja no anda de un lado para otro, comiendo aquí, comiendo allá, comiendo acá, comiendo allá. Por eso es que el Hijo de Dios, el verdadero cristiano, no debería andar saltando de un lado al otro. Debería estar comiendo en un mismo lugar. ¿Amén o no? Por eso es que la gente que anda, ahora usted dirá, pastor, pero es que hay que buscar ese lugar. Sí, pero no te vas a tirar toda la vida buscando ese lugar, pues. Es que encontrarlo. Y cuando lo encuentres, quédate ahí. Si es que ahí es donde estás siendo bien alimentado. Entonces las ovejas comen en un solo lugar, no andan comiendo de aquí y de allá. Entonces las ovejas de Dios, los hijos de Dios no deberían de andar de un lado al otro, ¿no? Deberían tener ese sentido de pertenencia con una iglesia, ¿no? Las ovejas conmueven con su lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Una oveja no berrea, no ladra, no rebuzna, no aúlla. ¿Sabe cómo se llama el ruido que hace una oveja? Si alguien sabe, le doy un 10. Se llama, antes de que Borrito siga bateando, ya, balido. Así se llama lo que hace una oveja. Y es un sonido tierno, bonito, es un sonido suave, ¿no? O sea, lo que sale de la boca de la oveja es algo, no es escandaloso, no es nada, ¿no? Lo mismo que debería salir de una oveja del redil del Señor. Por eso es que la palabra dice que lo que salga de nuestra boca, ¿qué? Que sea para edificación, y si no, mejor no digamos nada. ¿Amén o no? Así es, entonces conmueven con su lenguaje, entonces que lo que salga de nuestra boca sea palabra. Ninguno de nosotros quiere ser avergonzado, entonces hable conforme a lo que está escrito y se asegura. ¿Estamos claros, no? ¿Qué más? La oveja es un animal frágil. Usted la ve gorda, ¿no? Pero cuando les cortan toda esa lana, wow, frágil, fragilita, ¿no? Entonces sí, frágil. Entonces son frágiles, se le nota lo frágil. Nosotros también somos frágiles. Nosotros no somos nada. ¿Amén o no? Si no es por la cobertura del Señor y lo que Él hace por nosotros y lo que nos guarda, nosotros no somos nada, somos frágiles. ¿Vamos o no? La oveja es un animal dependiente, no se puede valer por sí sola. O sea, tiene que andar el pastor ahí con ¿cómo se llama el palo ese? Bueno, con la vara está fácil, con la varita ahí, llevándola y trayéndola así. Porque no, o sea, no se vale por sí sola, hay que estarla rescatando. Por eso habla de las 99 y que fue y rescató la oveja perdida, porque si no se queda perdida, porque es dependiente. Si se queda enredada por ahí hay que irla a rescatar, porque necesita que su pastor la rescate, ¿no? La oveja anda en rebaño, no puede andar sola. No puede andar sola. Siempre andan en grupo. Por eso ustedes han visto esos perros ovejeros que arrean las ovejas. Cuando va una, van todas ahí. ¿Me entienden? Entonces no anda sola. La oveja, el redil del Señor, no debería caminar sola. Porque recuerde también que el que se aparta de la manada, ¿qué pasa? ¿Es presa? Fácil. ¿Para quién? Para el león rugiente, que anda ahí buscando a quién? Devorar, ¿no? Entonces, la oveja es dependiente, no anda sola. Y la oveja, algo bien importante es que es obediente y atenta a la voz de su pastor. No de cualquier pastor, sino ¿de quién? De su pastor. Así deberían ser las ovejas del Señor, ¿amén o no? Primero, obviamente, con el pastor de pastores. Y si hay una autoridad delegada, pues con el pastor también, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, ovejas, eso es oveja. Ahora veamos los cabritos rápidamente. El cabrito dice que en todo tiempo está listo para hacer daño. A toda hora está en pleito, peleando. Tiene obviamente cuernos para pelear y está a toda hora dando toques y todo ese asunto. Entonces, a toda hora buscando conflicto, y si no tiene, pues busca un espejo para pelear con el espejo. ¿Hay personas así? Claro que sí.
Personas que amanecen bien y le tienen que magullar un dedo para poder que les cambie el genio porque se sienten mal estando bien. Hay gente que no le gusta estar bien. ¿Conocen ustedes gente así? Hay mucha gente que no le gusta estar bien. Entonces, una persona sin Cristo es como un cabrito, no tiene paz, anda ahí desesperado, la tensión y uy, qué desespero, que yo no sé qué. Mira, estas épocas se prestan mucho para eso, ¿no? Por eso los que tenemos a Cristo, amén, diga, los que tenemos a Cristo, estas épocas no, uy, sí dije como una oveja, ¿no? Amén, no. Los que tenemos a Cristo, estas épocas, no es que no nos muevan, no hay sentimiento, pero yo esperaría que no andemos con ese acelero que anda todo el mundo, pues. Calmados, tranquilos, ¿no? Uno le dice a sus hijos, tranquilo, en enero vamos a comprar a mitad de precio. Y no es porque sea a mitad de precio, es porque hay menos gente. Quita eso ahí. Entonces, está bien. Entonces, esos son los cabritos, andan a toda hora en violencia, andan ahí. Y las personas que son cabritos les gusta estar criticando, armando chismes, armando de todo, ¿no? Ahora, ¿sabe qué cosas tienen los cabritos también? Huelen feo. Las chivas huelen feo. Los cabritos huelen feo. ¿Y sabe por qué huelen feo? Precisamente porque andan ahí revolteando charcos, se ensucian, comen de todo eso, ¿no? Las personas que son cabritos también hieden. ¿Acuerdan cuando le dijeron al Señor, Señor, ya lleva 4 días apartado de la vida? Hiede. ¿Quién? ¿Quién hedía? Lázaro. Ahora, la gente que está apartada del Señor, hiede también. Y si usted todavía no ha empezado a tirar olorcillo, cuestión de tiempo, ¿ah? Cuestión de tiempo, nada más. Entonces, huele mal, ¿no? Recuerde que, y algo que huele mal en la vida de una persona no necesariamente tiene que captarse con el olfato. La mala fama. Una mala fama, qué mal huele, ¿ah? Aunque no la percibamos con la nariz, pero huele mal. ¿Vamos, hermanos? Entonces, cuestión de tiempo si una persona, los vicios, la gente que no deja los vicios se le nota por encima, ¿no? La gente que no deja el cigarrillo, hiede. Ahora, los cabritos, al contrario de las ovejas, andan de un lado para el otro, ¿no? Zapoteando aquí, zapoteando allá, zapoteando acá. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Y el lenguaje, mientras que lo que sale de la lengua de la oveja es bonito, de un chivo nada que ver, es un escándalo tremendo, ¿no? Un cabrito, ¿no? Y así es la gente que no tiene una relación con el Señor. Todo lo que sale de la boca, ¿qué? O sea, se oye mal, se oye feo. ¿Amén o no? Ahí están, ovejas y cabritos, ovejas y cabritos. ¿En cuál se identificó usted más? Ahora todo el mundo diría, pastor, obvio, ovejas. Entonces sí, pero bueno, cada uno medite, cada uno pésese. Ahora, suponiendo, pues, si yo hiciera una encuesta aquí, yo creo que el 99.9 diría, pastor, oveja, claro que sí. Ah, bueno, entonces sepa usted que hay diferentes tipos de ovejas también. Vamos a hilar más delgado, entonces, hay diferentes tipos de ovejas. Y eso está en Ezequiel, hermano, voy a ir a Ezequiel un momentito. Entonces, como ya todos dijeron que eran ovejas, entonces vamos a caerle a eso. Ezequiel 34. Ezequiel 34, porque mire, Ezequiel 34, el versículo 11 dice la palabra del Señor, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Versículo 11. Y el versículo 17 dice, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, y entre carneros y machos cabríos. Entonces hay diferentes tipos de ovejas, hermanos. Como nos estamos volviendo especialistas en ovejas, recuerde que en lo natural también. Hay gente que sabe mucho de ovejas. Nosotros no sabemos nada, ¿no? Pero hay ovejas que son para carne, hay ovejas que son para lana, hay ovejas que son blancas, hay ovejas que son negras. Hay diferentes razas de ovejas. Hay una raza de ovejas que se llama Jacob, hay una que es Lincoln, hay otra que es Peliway, hay una que es Romanov, hay una que se llama Dorper. Son razas de ovejas. Y de seguro que a cada raza de oveja hay que tratarla de una manera diferente. Cada una comerá a su estilo, ¿no? Cada una hay que tratarla de una manera diferente. Entonces hay diferentes tipos de ovejas. En el rebaño del Señor también hay diferentes tipos de ovejas. No todas las ovejas son iguales. Ahora sí tenemos un buen pastor, un solo pastor, un gran pastor. Y ese es el que conoce las debilidades, las fortalezas de cada uno y nos va a tratar de acuerdo a eso. ¿Amén o no? Entonces, Ezequiel 34, hermanos, dice el versículo 19, dice, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. ¿Saben qué es hollar, no?
hollar es pisotear, ¿no? Entonces está diciendo ahí, y mis ovejas comen lo llano de vuestros pies. Entonces, hay un tipo de ovejas que está mencionando ahí, que son aquellas que por lo general siempre se adelantan. Siempre van adelante y pisotean lo que las demás van a comer de más atrás, ¿no? Entonces, les gusta andar adelantadas, aceleradas, como ir un paso atrás, como que, acuérdense que lo que vimos hace 8 días o hace 15, no me acuerdo, que esto no es de ¿qué? Esto no es de velocidad. Entonces, ¿cuál es el afán? Por eso el Señor dice, no se afanen, cada día tiene su propio afán, preocúpate por tu hoy. Y cuando mañana llegue el mañana, pues preocúpate por el mañana. Pero cada día tiene su propio afán. Entonces hay ese tipo de ovejas, hermanos, las que se adelantan, las que quieren llegar primero, y las que no caminan al paso de las otras, sino que quieren ir aceleradas. Y entonces, ¿sabe qué? En lo natural, ¿sabe qué hacen los pastores con esas ovejas? Les amarran una piedra en la pata trasera, ¿para qué? Para quitarles ese impulso, y que vaya más suave. En lo natural pasa eso, ¿no? Ahora, aquí en la iglesia uno quisiera también amarrarle la piedra a más de uno, pero no importa, eso es otro tema. Entonces, el pastor pone un freno a esas ovejas, ¿no? Si uno es un tipo de ovejas de eso, ¿cuál es el freno? Hay muchos frenos. Esta pandemia ha sido un freno tremendo. Y ahora que venía yo, abro otro paréntesis, ahora que venía yo que venía tarde, por cierto, yo decía, uy, justo hoy que quería llegar temprano, no solamente por lo que hay que organizar, sino porque el parqueo y todo eso, y venía tarde, ¿no? Y venía pero rapidísimo. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno viene rápido, justo viene adelante uno lento, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa uno? Frenazo, ¿ah? ¿eh? Entonces uno se pone a pensar y decir, bueno, seguro esas son cosas que pasan para que uno, ¿qué? Calmado, ¿no? Calmado. Mejor llegar, como dice, mejor perder, ¿cómo dice el dicho? Es mejor perder 5 minutos en la vida y no la vida en 5 minutos. Mejor, ¿no? Entonces, el Señor pone frenos ahí a nuestras cosas. A veces hay cosas que nos pasan, situaciones que uno dice, bueno, ¿eso por qué? Bueno, cálmate, medita. Haz un alto en el camino, como le dijo Jeremías al pueblo, ¿no? Deténganse, mediten en sus caminos, busquen la senda antigua, y si hay algo bueno en ella, pues anden por ella. Pero deténganse. ¿Y detenerse qué es? Calmado, calmado, meditemos, ¿no? ¿Vamos, hermanos, o no? Entonces hay ese tipo de ovejas que andan aceleradas, ¿no? Tranquilas, ¿no? Marta, Marta. ¿Dónde está Marta? No vino. Afanosa y turbada, ¿no? Y no es que, acuérdense, no es que estuviera malo lo que Marta estaba haciendo. De hecho, siempre tienen que haber Martas. Acuérdense, ¿no? ¿Qué tal que aquí no hubieran Martas y todas fueran Marías aquí sentados, escuchando? Entonces, ¿quién arreglaría las cositas que hay que arreglar? ¿Quién pondría esos parlantes? ¿Entienden? Entonces, tienen que haber Martas. Lo que pasa es que antes de ser Marta hay que ser María. Marta, Marta, afanosa y turbada. Dice, pero es que mira, María escogió ¿qué? La mejor parte. Entonces, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para escuchar, hay un tiempo para prepararse, para formar, para poder ahí, para después acelerarse. Todos los grandes siervos de Dios tuvieron su época de Marías antes de ser Martas. Hasta el Señor fue al desierto, calmado, a prepararse, a escuchar, para después empezar su ministerio. Pablo también. Moisés también. Entonces no es que lo de Marta esté mal, porque todo el mundo critica a Marta. No, sino que hay momento para todo y hay que escoger la mejor parte siempre que se pueda, ¿no? Pero siempre se necesitan Martas. ¿Estamos, hermanos? Bien. Versículo 20 dice, por tanto así dice Jehová el Señor, he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Entonces ahí hay dos tipos de ovejas. Hay una oveja engordada y hay otra oveja flaca, ¿no? ¿Cuál es la oveja engordada? Bueno, en general una oveja en lo natural engordada, ¿qué es? ¿Qué hace? ¿Qué hace para engordarse? Come, 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 ¿no? ¿Qué sería una oveja en una iglesia engordada? Que está llena, o sea, solo Biblia y come, que no es que esté mal. ¿Pero qué pasa? No da nada. Solo come, come, come y no da nada. Hay que dar lo que uno recibe, lo que uno come y digiere, hay que enseñarlo. Eso pasa en todo. Si uno come lo natural y no se ejercita, se puede morir. ¿Amén o no? Así es. Entonces, eso es malo, hermano, porque cuando a Pablo le decía, Pablo, la mucha letra te mata. Entonces, por eso la gente dice, no hay que leer tanta Biblia porque eso mata. Ahora, si usted la va a leer solo para leerla y estar ahí, pues eso te va a matar. Tienes que leerla y ¿qué? Vivirla. Tienes que leerla y ¿qué? Predicarla, enseñarla. ¿Amén o no? Entonces, ahora es peligroso ser una oveja engordada. ¿Sabe por qué?
Porque el Señor dice ahí, en el 16b dice, fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte, ¿qué cosa? Destruiré, las apacentaré con justicia, ¿no? Entonces, hermanos, no podemos ser ahí, acuérdense, en las cosas del Señor hay que ejercitarse, ¿no? Acuérdense que estamos haciendo el paralelo ahí, ya dijimos que éramos ovejas, pues bueno, hay tipos de ovejas también. ¿Y por qué nos interesa ser oveja? Porque queremos estar al lado derecho de Él. Venid a mí, benditos de mi Padre, ¿no? Y queremos, para ser oveja, queremos que Cristo crezca y que nuestra parte carnal mengüe. Amén. Pero entonces no podemos ser nada más ahí, comer y comer y comer y nada que ver. Hay que servir, hay que evangelizar, hay que hacer algo, hay que... Ahora más adelante cuando termine el culto, les vamos a ayudar un poquito con eso. Entonces, hay que hacerlo. ¿Estamos, hermanos? Pero ahí está la otra, la flaca. Está la flaca también, que dice ahí, en el versículo que va a juzgar entre la gorda y la flaca. Ahora, ¿cuál es la flaca? Si la gorda es, ¿la flaca qué es? No quiere comer. No quiere comer. En las iglesias hay ovejas flacas, ¿o no? No comen, no se alimentan, no leen la palabra. Es todo lo contrario. Acuérdense que en lo natural, hermanos, los extremos son malos. Por eso es que dice, no me dejes una idea desmedida, ni me pongas tan arriba ni tan abajo, sino que medido el asunto. No me des mucho para no olvidarme de ti, ni tampoco me des poco, ¿para qué? Para renegar de ti. Dame lo que necesito, Señor. Tiene que haber un punto, ¿qué? Medio. Entonces no quieren comer. ¿Y qué pasa cuando alguien no come? Se enflaquece, pero ¿qué más? Se enferma. Es débil. Ahí es donde vienen los débiles de la fe, ¿no? ¿Qué caracteriza a un débil de la fe? Está en un lado y está aprovechando cualquier cosita para irse. Cualquier cosita. Vean, nosotros tenemos gente aquí en la iglesia que se ha ido. ¿Sabe por qué? Y ahora ese paréntesis nada más. Yo ni cuenta me daba. Hay gente que se ha ido de la iglesia y dice, no, es que se fueron de la iglesia porque los movieron de asiento. Y entonces ya decía, qué bárbaro, por eso se enojaron. Y lo más curioso, ¿sabe qué es? Ahí en quién lo movió de asiento. Yo, y ni me acordaba. Pero bueno, está bien. Entonces, ovejas flacas, no comen, no se fortalecen, débiles. Amén, ¿o no, hermanos? Entonces, esas tampoco el Señor anhela que nosotros seamos, hermanos. La oveja que no se alimenta está lista para hacer ¿qué? Recuerde que esa es la otra presa fácil para el león rugiente, ¿no? La que se aparta y la enferma. La que está débil, la que con cualquier cosita la agarro, le pego un pique y la alcanzo. ¿Por qué? Porque no tiene fuerzas. ¿Amén o no? ¿Qué más? En el versículo 21 dice, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Hay ovejas así también. En los rediles, en los rebaños, hay ovejas que están molestando a las demás y las sacan hasta que las sacan del rebaño. Y no están tranquilas hasta que las sacan, ¿no? Son ovejas ¿qué? Contenciosas, a toda hora buscando contienda, ¿no? Siempre hay así. ¿Y sabe qué hacen los pastores en lo natural con esas ovejas? En lo natural, en los rebaños. Cuando hay ovejas que están peleando mucho, ¿sabe qué hacen? Les amarran las patas juntas y las obligan a andar juntas por todo lado. Juntas. ¿Para qué? Para que aprendan a convivir. En lo natural deberíamos hacer eso, ¿no? Pero mire que esa es la ventaja de congregarse. Porque aquí, ahorita porque no nos podemos saludar, pero antes ese mismo Señor dice, ¿qué mérito hay en amar a quien me ama? ¿Qué mérito hay en ese? Qué bueno cuando uno viene y dice, uy, ahí viene a saludarme ese que me cae mal. No es que sea hipocresía, pero poco a poco, el roce, ¿qué pasa con el roce? Somos piedras vivas, hermanos. El roce te va formando, nos va haciendo crecer, ¿no? Entonces en lo natural hacen eso, les amarran las patas para que caminen bien. Entonces, aquí por eso a veces se usa mucho eso, los que, bueno, por ejemplo Randall que tiene su empresa, los que son así, a veces cuando uno sabe que hay roces, uno arma grupos y pone a la gente a trabajar unos con otros, ¿eso sirve o no, Randall? ¿Cierto que sí? Así es. Trabaje usted con usted, para que no se hablan, es que yo no me hablo con esa persona, bueno, entonces les va a tocar, trabajen. Vamos, hermanos. ¿Qué más? En el versículo 16, devolviéndome un poquito, dice, yo buscaré la perdida y la haré volver al redil, la descarriada. Entonces hay ovejas que son descarriadas, que se extravían, ¿no? Entonces, acuérdate lo que alguna vez hablamos, ¿no? Si son ovejas, dentro de la característica de ovejas, sí, el pastor tiene que ir a buscarlas y seguirlas, ¿no? Pero si son cabritos, no estamos hablando de cabritos. Hay gente que se va por cabrito. Ya decir otra cosa, pero es que ahí me sale.
se va por cabrito, ¿eh? Por ovejas. Si se van por ovejas está bien, pero por cabrito no más. Entonces, ¿sabe qué pasa cuando él habla ahí? Vendaré a la perniquebrada. ¿Sabe qué hacen en lo natural los pastores cuando una oveja es descarriada y se pierde a toda hora? ¿Sabe qué hacen? Le quiebran la pata. Le quiebran una pata y entonces se la vendan, se la tablillan. Entonces ya esa oveja, déjeme decirle que nunca más se vuelve a perder. Claro, ya con la pata quebrada. Así hacen en lo natural. Obviamente uno no pudiera en lo espiritual quebrarle la pata a más de uno, pero bueno. De que pasa por la mente, pasa por la mente. Entonces hay que entender eso, ¿no? Simplemente es lo que se hace. Hay ovejas descarriadas, hay que estarlas buscando a toda hora, hay que estarlas llamando, hay que estarles diciendo, ven, ¿cuándo vas a venir? Pastor, no he podido ir, el domingo voy. Mira cómo me molesta a mí, yo prefiero que me digan que no van a venir, a que me digan el domingo voy y no vienen. Bueno, no me molesta a mí porque realmente la gente tiene que entender que no es por mí, ¿no? Entonces, eso es una enseñanza que el Señor dio sobre las ovejas. Ya vieron, ovejas y cabritos, ¿no? Y nos apoyamos en Ezequiel para saber que hay diferentes tipos de ovejas y todo eso nos sirve ¿para qué? Para pesarnos. ¿Qué ovejas somos, hermanos? Si es que somos ovejas, yo esperaría que sí, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Vamos a ir a la otra historia en estos minutos que nos quedan. Vayamos todos al libro de Marcos. Marcos. Esa es más cortita y más conocida. Bueno, la de las ovejas también. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2 al verso 21. Marcos 2, 21. ¿Estamos todos ahí? Bien, dice la palabra del Señor en Marcos 2, 21. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, ¿no? ¿Todos saben qué es un odre? Sí, ahorita tú sabes, pero ¿todos saben? ¿Ustedes saben qué es un odre? Bueno, un odre es como el ejemplo, ¿no? ¿Ustedes han visto esas botas que usa la gente en esas corridas de toro donde llevan licor? Eso es un odre, ¿no? Es algo de cuero ahí donde se ponía el licor o el vino en este caso para que se fermentara, ¿cierto así? Eso es un odre, es una bolsa hecha de cuero que contiene líquidos generalmente para fermentación. Entonces el Señor pone este ejemplo precisamente porque Él está dando esa enseñanza ¿quién está escuchando esa enseñanza? Los fariseos. Él siempre se asegura de que esa gente estuviera escuchando, ¿no? Porque precisamente lo que estaba pasando con la venida del Señor era exactamente eso. De que los fariseos tenían muchas fortalezas en su mente, muchas cosas aquí que les impedían aceptar cosas nuevas y salirse de la rigidez de la ley. Entonces el Señor pone este ejemplo básicamente con dos objetivos. Primero, el cristianismo, o sea, lo que Él venía a enseñar es algo dinámico, es algo que cambia. Es algo que constantemente está, ¿qué? Evolucionando, porque dice que la vida del cristiano es como, ¿qué? Es como la aurora, que va avanzando, se va aclarando, ¿cierto así? La revelación que nosotros recibimos de la palabra dice que es una revelación, ¿qué? Progresiva. ¿Qué quiere decir eso? A medida que vamos avanzando en ella, vamos entendiendo más, ¿no? Por eso el Señor les decía a los discípulos, esto que les digo ahorita ustedes no lo van a entender, pero más adelante sí. Hay cosas, de seguro que nos pasó a todos, que leímos y no entendimos, ¿cierto que no? Pero después dijimos, ahora sí entiendo eso. Progresivo el asunto. Entonces lo primero que era algo dinámico, o sea, no era encajado en esquemas legalistas ni nada de eso. Y lo otro era que realmente esta nueva enseñanza, eso que Él traía, que era algo nuevo, pues se podía incorporar, o sea, se podía asimilar, se podía, ¿no? Pero obviamente Él tuvo cierta resistencia, ¿no? Entonces, ahora, pensemos en lo natural, ¿no? ¿Por qué echar el vino nuevo en odres viejos y el nuevo se daña, ¿no? ¿Ustedes han visto cuando algo se está fermentando? ¿Qué características tiene? Por ejemplo, si ustedes ven, por ejemplo, a veces cuando no es que me pase a mí, no, a otra gente que va uno a la nevera y encuentra algo de hace como 15 días que dejó mi esposa ahí. Me dije yo. Entonces, en estos días saqué unas moras y las abrí. Casi se me estallan en la cara. Entonces, ¿qué pasa cuando algo está fermentando? Como que está botando unos gases, ¿no? Como, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué pasa?
Cuando uno echa un vino nuevo para que se fermente, uno necesita que el empaque que lo tenga, pues sea algo que estire, ¿no? Algo que sea flexible. El odre viejo, como ya es un cuero viejo, ya no estira, ya está rígido. Entonces, claro, el vino nuevo, si usted lo echa ahí, él quiere como, y no tiene para dónde, entonces, ¿qué termina haciendo? Rompiendo el odre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si rompe el odre, se echa a perder el odre, y se echa a perder el vino, ¿no? Así de sencillo es este asunto, ¿no? Entonces, por eso el Señor habla de eso, ¿no? Entonces, el odre viejo no puede expandirse, todo lo que ya le está diciendo. Entonces, la enseñanza que va ahí es, nosotros, nuestra mente, o el vino. ¿Cuál era el vino nuevo? Mira, ahí más adelante, más atrás viene cuál era el vino nuevo, que está en Marcos 1:27. Marcos 1:27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Ese era el vino nuevo que había llegado, ¿no? Tenía que ser depositado ¿en qué? En odres nuevos. ¿Qué es un odre nuevo? Un odre viejo, hermanos. Recuerden que el odre viejo nuestro es nuestra vieja, ¿qué? Manera de pensar, nuestra vieja naturaleza, la concupiscencia caída, todo eso. Entonces, si ese vino nuevo, este evangelio es depositado en una vieja criatura, ¿qué pasa? Se echa a perder. Se echa a perder. ¿Eso es como echar qué? ¿Eso es como echar qué? Perlas a los cerdos. ¿Cierto? Perlas a los cerdos. Entonces, por eso es que tenemos que hacer un odre nuevo. ¿Cuándo nosotros nos convertimos en un odre nuevo? Cuando nacemos de nuevo. Pero acuérdense que pueden haber dos odres, ¿no? El odre viejo, que es nuestra naturaleza caída, y un odre nuevo, que es el que queremos que crezca, ¿no? Para que el otro odre cada vez sea más pequeño. ¿Por qué? Porque queremos recibir ese vino, queremos alimentarnos de ese vino. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces tenemos que tener claro, ese odre viejo hay que hacerlo ¿qué? Mengüe, ¿no? Y que el odre nuevo, que somos nosotros, la vieja, la nueva naturaleza, la nueva manera de pensar, que hemos sido renovados con el espíritu del entendimiento, crezca, ¿no? Y para eso tenemos que nacer de nuevo. Era lo que el Señor le decía a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Ahora, ¿cómo renovamos la mente? Que es una pregunta que hicieron una vez. Pastor, ¿y cómo renueva uno la mente? Bueno, la palabra dice que no hay que poner ¿qué? Fundamento sobre fundamento, no hay que ponerlo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Suponga que usted tiene una idea del odre viejo, una idea del matrimonio, ¿no? ¿Cuál es la idea del matrimonio en el odre viejo? Que no sirve, casémonos y no funciona, nos divorciamos, ¿no? De por sí todo el mundo se divorcia. Esa es la idea del matrimonio. Matrimonio realmente, o como dirían por ahí una vez que estábamos hablando, hay mucha gente que ni cree en el matrimonio. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el odre viejo? Había un bolero ahí, cuando escuchábamos boleros, ¿verdad? Había un bolero que decía que para ser feliz en el amor no hace falta un papel firmado, ¿se acuerdan? Lo que hace falta es comprensión. ¿Se acuerdan de esa canción? Bueno, no lo han oído. El caso es que uno ha crecido con eso. ¿Para qué me caso? Si yo no necesito un papel firmado, lo que necesito es amor. ¿Cierto que sí? Lo que necesito es amor y comprensión. Ese es el concepto del matrimonio, no sirve. Entonces, si yo tengo ese fundamento en mi mente, y después en el odre nuevo quiero meter encima de ese fundamento, el fundamento del matrimonio de Dios. ¡Wow! El matrimonio de Dios lo institucionalizó. Y hay una analogía entre Cristo y su esposa, y así como Cristo amó a su esposa, así debo amar a mi esposa, y debo pelear por ella. ¿Me entiende? Todo eso. ¿Y mi felicidad dónde está? Junto a la mujer que amo, a la mujer de mi juventud, todo eso. Entonces, si yo pongo ese fundamento encima del otro, llega un momento en que surge ante mí una pregunta sobre el matrimonio, entonces tengo los dos fundamentos ahí, yo digo, wow, ¿a cuál le apunto, no? Entonces, por eso no hay que poner fundamento sobre fundamento. Arranque uno y siembre el otro. Derribe uno y edifique el otro. Amén. Así, con todo. Quite, vaya desechando, despójate de esa vieja odre, de esa vieja manera de pensar y renueva el espíritu de tu mente para que el odre nuevo, ¿qué? Vaya creciendo, vaya creciendo. ¿Amén o no? Así es el asunto, ¿no? Porque acuérdate cómo se formó el odre viejo en nosotros. Con todo lo que veíamos. Entonces, eso es lo que hay que cortar. Para que, si usted le quita el alimento a eso, pues eso termina por ahí. ¿Qué pasa si uno le quita el alimento a ese odre viejo? Se va debilitando, ¿cierto así? Se va enflaqueciendo, se va desapareciendo. ¿Hasta que qué? Sale de escena.
¿Cierto que sí? Y si el otro come, crece, ¿no? O sea, así es el tema, hermano. Entonces, si nosotros vemos ahí en la palabra de lo que estábamos leyendo cuando el Señor estaba allá, el Señor andaba con sus discípulos. ¿Y Juan andaba con quién? Con sus discípulos también. Entonces el Señor comenzó a formar, ¿qué? Sus propios odres, su propia gente, ¿no? Él no le robó a nadie, o no le quitó a los discípulos a nadie, no, él fue formando su propio equipo, ¿no? Sus propios odres, básicamente. Y para ser discípulo del Señor, acuérdense ¿qué se necesita para ser discípulo del Señor? ¿Qué se necesita para ser discípulo del Señor? ¿Ah? ¿Cómo? Conocer la palabra, pero bueno, bíblicamente se lo puedo decir. Acuérdese, ¿no? Él dijo, entonces serán mis discípulos, dijo él en algún momento. Hay que conocer la verdad. Pero para conocer la verdad, ¿qué hay que hacer? Hay que permanecer en Él. Pues recuerden que Él dijo, si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Entonces, ustedes conocerán la verdad. ¿Y esa verdad qué? Los hará libre. Y entonces serán mis discípulos. Entonces, todo ese contexto, hay que permanecer en Él. No con Él, ni por Él, sino en Él. Porque acuérdense que el en implica ¿qué? Fusión, ¿no? Porque yo puedo andar, una cosa es que yo ande con Melissa, o que yo camine por Melissa, pero diferente sería que yo caminara en Melissa, o sea, ya sería algo fusión, ¿no? Lo demás sería al lado y todo eso, o sea, es diferente, ¿no? Por eso lo de los pámpanos dice, si ustedes permanecen en mí, van a ser como los pámpanos, porque toda la historia de que no pueden, si se apartan, se acaba todo, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Bien, entonces, ya para terminar, 5 minutitos nada más, hermanos. Este era el otro ejemplo del odre. Son 2 ejemplos claros que el Señor nos dio. Ovejas o cabritos, unos van por un lado, otros van para el otro. Odre viejo, odre nuevo. Y es una historia muy fácil porque, ¿cómo empieza ahí? El vestido, nadie compra un vestido nuevo para cortarle un pedazo para ir a remendar uno viejo. No tiene sentido, ¿cierto? ¿No? Peor, así. Ahora, en la tela, ¿por qué es peor? Por lo mismo. Porque la tela nueva, ¿qué? ¿Has visto esas camisetas que uno tiene que ya tienen como 4 mundiales encima? Ya no estira para nada. Pero las nuevecitas, ¿qué? ¡Wow! Estiran todavía bien. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿no? No es bíblico, pero es lo mismo. Entonces, hermanos, ¿cómo saber si realmente estamos allá o estamos acá? Hay muchas formas, ¿no? ¿Y sabe cuál es la forma más efectiva? ¿Qué es lo que estamos reflejando? Acuérdense que Juan le dijo a sus discípulos, tranquilos, la idea es que Él sea el que salga a relucir. Que Él sea el que figura. Ya yo no. Mi gozo está cumplido. Entonces, la idea en nuestra vida, hermanos, es que los frutos, la presencia del Espíritu, sea la que refleje lo que somos. Ahora, si usted es un odre viejo o es un cabrito, usted de seguro que en su vida no se refleja nada de lo que es el fruto del Espíritu, sino más bien las obras de la carne. Y dice la palabra que tarde que temprano van a ser ¿qué? Manifiestas las obras de la carne, van a ser visibles. Y todo lo que ustedes ya saben de las obras de la carne, que está en Gálatas 5:19. Ahora, si nosotros estamos en el grupo que debería ser, pues también hay señales. Gálatas 5:22, benignidad, gozo, paz, mansedumbre, templanza, amor, fe. Esa es la señal de que vamos bien, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, hermanos, el que dice que anda en el Espíritu tiene que caminar o andar en el Espíritu. Acuérdense de los estados espirituales del hombre, ¿no? Así pues, hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Miren, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme a ¿qué? Al Espíritu. Los que andan en la carne solo piensan en las cosas de la carne. Los que andan en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Acuérdese, no hay condenación. Y si no hay condenación, ¿qué hay? Los que andan en el Espíritu dice que no hay condenación. Si no hay condenación, ¿qué hay? Salvación. ¿Y la salvación es igual a tener qué? Vida eterna. Que a la larga ese es el fin de ¿qué? ¿El fin de qué? De la fe. Para eso creemos, ¿no? Lo repetimos muchas veces. ¿Estamos, hermanos? Bien, hermanos, entonces, nada más para cerrar, un minuto. Como Juan, todos nosotros, los que creemos en Cristo, estamos llamados ¿a qué? A que nuestra naturaleza carnal, natural, se humille para que Él pueda crecer, ¿no?
¿Menguar a qué? A nuestra pasada manera de vivir, hermano. Ya no son los deseos míos, ya no es lo que yo quiero hacer, sino el ejemplo de Él. Yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de aquel que me ha enviado, ¿no? Y para eso tenemos que menguar, ¿no? Recuerde, si nosotros le damos el corazón al Señor, Él lo toma. Y Él dice, yo estoy aquí esperando, nada más que me abras. Si me abres, yo entro. Pero si no, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cuál es la idea de todo eso? La idea de todo esto es que se haga realidad en nosotros aquello que está escrito. De que ya no somos nosotros los que vivimos, sino ¿quién? Cristo, el que vive en nosotros. ¿Por qué? Porque lo que nosotros éramos ha menguado. Y lo que Cristo es en nuestra vida ha crecido. Ahí tenemos que apuntar, ¿no? Y en la medida que un Cristo fortalecido y crecido en nosotros esté bien, esté gozoso, esa va a ser nuestra ¿qué? Nuestra fortaleza. Porque el gozo del Señor, mi fortaleza es. Amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido de compartir este tema. Hay que menguar, ¿no? Hay tantas cosas que menguar y en tantas otras que dejar que la naturaleza santa del Señor crezca. Tantas cosas, ¿no? Así es que si hubiera hoy alguien aquí, en la iglesia o ahí en el video, alguien que haya entendido que, pues realmente le queda mucho por menguar, empezando con que no ha nacido de nuevo, o sea, ni siquiera tiene esas dos naturalezas para dejar que una crezca y la otra se haga así, ¿no? Ni siquiera las tiene, porque toda está tirada hacia lo carnal, ¿no? Pero no es justo, recuerden, no es justo ni para usted ni para Dios. Primero, no es justo para Dios, que mandó a su Hijo único, ¿para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, ¿no? Ahí cae usted, si es que usted llega a creer, ¿no? Ahora, no es justo para usted tampoco que esté llevando una vida no digna del nivel que debería llevar. Y no es justo para la gente que te rodea que esté aguantando y viendo cómo destruyes tu vida. No es justo para nadie, ¿no? Así es que si ese es el caso suyo, hombre o mujer, ahí donde está, dígale al Señor Jesús, dígale, Señor, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí que definitivamente soy un odre viejo y definitivamente soy un cabrito. Porque lo mío es la contienda, lo mío es el chisme, lo mío es el odio, no he perdonado. Y no lo he hecho porque pienso que así estoy bien, pero la verdad es que no. Estoy viviendo una vida loca, desenfrenada, lastimo y me lastiman, engaño y me engañan, no avanzo. Soy como un paralítico, como aquel paralítico que llevaba 38 años ahí, llevo yo, quién sabe cuántos años lleva usted y no avanzo, ni para adelante ni para atrás, nada. Insensible, dependo de los demás. No quiero así, Señor, no quiero eso. Por eso yo clamo a ti, Señor, arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor. Para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí, a partir de hoy, una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda empezar a buscarte a través de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu yo pueda ir entendiendo, alimentándome. Y esa parte espiritual mía comience, ¿qué? A crecer. Y la parte carnal comience a menguar, Señor. Para que algún día, Señor, yo pueda ser candidato a decir, wow, mi gozo está cumplido, Señor. ¿Por qué? Porque lo que la gente ha podido ver de mí ha sido las obras de el Espíritu que opera dentro de mí, Señor. El Espíritu de Dios. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das, Señor. Bendigo yo este momento que decidí venir a este lugar o ver este video. Empecé a verlo o vine sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle como siempre y animarle nada más. Apenas están empezando. En este momento, digamos, una persona que le entrega su vida al Señor, pues todavía está más del lado carnal que del espiritual. No es cristiano porque le ha entregado su vida a Cristo, pero es carnal porque su mente sigue siendo carnal. Entonces no te quedes ahí. El gran reto, ¿cuál es? La carnalidad va menguando y la espiritualidad tiene que ir
creciendo, ¿no? Pero para eso uno necesita meterse en la palabra, buscar al Señor, caminar con Él, congregarse en una iglesia sanita que te den buen alimento, rodéate de gente que te haga crecer. Y si en algo le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. 10 de la mañana nos reunimos aquí todos los domingos. 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina. 8842-2408, Pastor Tibor Mesarros también. Busca ayuda, los canales están. Venga aquí, avíseme nada más y comparta. Estaríamos, pero gozosos de que algún día pueda venir y aquí, como iglesia, podamos recibirle, ¿no? Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.